En el Ministerio de Economía se dio la partida a la nueva ley de insolvencia y reemprendimiento que beneficiará a las personas y empresas que busquen soluciones a sus problemas de endeudamiento. Pero, ¿cómo quiebra una persona? ¿Cuándo? ¿Y a qué sanciones se expone? Vamos a responder estas y más preguntas. Se encuentra en nuestro estudio Juan Luis Goldenberg, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Es una buena noticia que contemos con esta posibilidad? Yo creo que es una excelente noticia porque el sistema concursal, el sistema de quiebras que teníamos hasta ayer, era un sistema que era muy poco amigable y el principal problema que tenía era que era muy poco utilizado. Es decir, tanto los deudores como los acreedores rehuían a tratar de solucionar los problemas de endeudamiento por la vía del sistema formal, que era el sistema que estaba contemplado en el Código de Comercio. Entonces, esta nueva ley lo que pretende hacer en definitiva es atraer tanto a los deudores como a los acreedores para que efectivamente busquen una solución. Ya, y esto significa que, bueno, hablamos de ley de insolvencia y reemprendimiento, pero es conocida popularmente como la ley de quiebra para las personas. Las personas que estamos en cesación de pagos, no podemos quebrar hoy día. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo opera? ¿Cuáles son los beneficios reales? Sí, hoy en día lo que pasa es que cualquier tipo de persona puede efectivamente quebrar. Lo que pasa es que el sistema que se había establecido, que estaba vigente en el libro cuarto del Código de Comercio, era un sistema más bien unitario, que significaba en definitiva de que, sea que se tratara de un pequeño deudor, una persona natural o una gran empresa, era exactamente el mismo sistema. ¿Qué significaba eso en definitiva? Que si yo tenía un pequeño deudor que tenía que enfrentarse a un sistema muy engorroso, muy largo, que estaba pensado principalmente para la empresa, no era conveniente. No era conveniente para él porque se iba a demorar mucho en solucionar sus problemas y no era conveniente para los acreedores porque el costo del procedimiento terminaba disminuyendo sus posibilidades de pago. Lo que hace la nueva ley, entonces, principalmente en este punto, es dividir el sistema y generar ciertos procedimientos para las empresas y otros procedimientos para las personas deudoras. Si estamos hablando particularmente de las personas deudoras, había un movimiento a nivel del derecho comparado en el sentido de crear mecanismos específicos, principalmente porque existen diferencias ostensibles entre una persona y una empresa. En primer lugar, la empresa al término del procedimiento puede terminar, puede morir, pero la persona, cuando termina un procedimiento concursal, tiene que seguir viviendo, tiene que seguir consumiendo. Y de esa manera, el enfoque que tiene que dar un sistema concursal tiene que ser diferente. Y por otra parte, como es probablemente un endeudamiento bastante más sencillo de solucionar que el que ofrece una empresa, se establece un sistema más simple, principalmente de renegociación. Una renegociación que se va a seguir por medio de un procedimiento administrativo gratuito que se lleva ante la nueva Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que actúa como facilitadora de los acuerdos. Es decir, tenemos por una parte este deudor y por otra parte a los acreedores que van a tomar acuerdos sobre la base de mayorías, pero siempre con una facilitación en ese diálogo, en esa búsqueda de la mejor solución posible por medio de la superintendencia. Juan Luis, tú me vas a corregir en lo que yo diga, pero lo importante es que esta información y estos datos queden claros para aquellas personas que hoy día tienen 1, 2 o 3 créditos, porque se compraron un auto, tienen un crédito, porque se compraron una vivienda, tienen un crédito, porque mandaron a sus hijos a la universidad, tienen otro crédito, y los sostenedores de la casa perdieron el empleo, por ejemplo, ¿cierto? Y se quedaron en cesación de pago, no pueden seguir pagando las cuotas y esto empieza a ser una avalancha y empieza, ¿cierto?, a convertirse en esta bola de nieve. Para ellos, ¿es que esta ley busca beneficiarlos? Efectivamente. Bueno, una de las cosas que se trata de beneficiar es a ese tipo de personas, efectivamente, que tiene la pretensión de pagar. Exacto. Es decir, pero no puede hacerlo conforme a los términos que originalmente se establecieron con esos acreedores. ¿Qué pasa hoy día con esa persona? Se le embargan los bienes, ¿cierto? ¿Qué pasa pasa, ¿cierto?, a proceso judicial. ¿Y qué pasa hoy día y qué pasaba ayer? A ver, lo que pasaba ayer era un poco, esa persona no tenía un remedio o una tutela específica de parte del ordenamiento, es decir, un mecanismo que fuera simple para resolver el problema. Existía este procedimiento de quiebra muy engorroso, pero lo que normalmente se trataba de hacer es llegar a alguna suerte de repactación. Pero repactación que significaba que ese deudor tenía que ir a cada uno de sus acreedores, es decir, a la casa comercial, al banco, etcétera, para tratar de renegociar la deuda. Pero era un procedimiento que era bastante poco transparente de alguna manera, porque si yo voy y trato de renegociar con uno de mis acreedores y me acepta, y el segundo ya no me acepta, no puedo solucionar el problema. Entonces, ¿cuál es la consecuencia en definitiva? De que se pueden iniciar cobranzas extrajudiciales, se pueden iniciar cobranzas judiciales propiamente tales y embargos.
Para solucionarlo es que la ley nueva crea este mecanismo de tratar de llegar a un acuerdo, pero un acuerdo que es cara a cara del deudor con todos sus acreedores, al mismo tiempo. O sea, él se sienta en una mesa junto al banco A, B, C, el banco que le dio el hipotecario, el banco que le dio el crédito automotriz y el banco que financió a sus hijos para la universidad. Efectivamente. Entonces, ¿y nos sentamos los cuatro? Se sientan los cuatro, pero con una mediación, una facilitación por parte de la superintendencia. ¿Por qué? Porque esta persona deudora probablemente no tiene todos los conocimientos jurídicos y conocimientos económicos para poder llegar a una respuesta. A diferencia de una empresa que tal vez sí puede, ¿cierto? Porque tal vez tú, un abogado trabajando en la empresa, etcétera. Entonces aquí lo que se ocupa es que la propia superintendencia, con personas que están especializadas en materias de negociación, van a llevar a cabo este procedimiento de negociaciones y van a ayudar a las partes para que el deudor encuentre cuál es el mejor mecanismo para poder renegociar esas obligaciones, si es que puede renegociarlas. Y desde el punto de vista de los acreedores también establecer un mecanismo que también sea satisfactorio para ellos. Y así tratar de alcanzar un acuerdo. Si el acuerdo de renegociación no se alcanza, es decir, no convence a los acreedores de que existe un mecanismo de pago que es mejor, se inicia un procedimiento de ejecución extrajudicial de los bienes. ¿Qué significa esto? Que en lugar de llegar a un juicio con embargos, con las demoras que ello significa, se puede llegar a un acuerdo también entre el deudor y los acreedores para tomar todos sus bienes que son embargables, venderlos en este procedimiento administrativo y pagar las deudas. Lo importante que tiene el procedimiento, o todos estos tipos de procedimientos, es que al final, si existen saldos insolutos, es decir, una parte del crédito que no se paga, se extingue. La ley extingue el saldo insoluto. ¿Y quién se hace cargo de ese saldo insoluto o lo pierde la banca? Se pierde. Se pierde el acreedor en este caso. Efectivamente, se pierde por parte del acreedor. Bueno, que exactamente lo mismo que pasa hoy en día. Si los bienes que una persona tiene no alcanzan a satisfacer todas sus deudas, no hay forma de ejecutarlo. Claro. Por lo tanto, en este caso se pierden y eso, bueno, lo pierde el acreedor. Yo también quisiera preguntarte si es que hay un castigo, porque claro, estamos hablando de la facilidad que tienen aquellas personas que tienen voluntad de pago y que finalmente, por circunstancias de la vida, no pueden seguir haciéndolo. Pero sin embargo, pagar es la conducta que corresponde y cuando uno toma un crédito, finalmente tiene que sacar en cuenta cuánto va a ser capaz de pagarlo en el plazo que corresponda. Por lo tanto, ¿existe un castigo de todas maneras? Bueno, la ley cambia esa idea de castigo, porque hay que pensar una cosa, principalmente cuando estamos hablando de estos deudores más bien pequeños. Es normal que una persona hoy en día tome ciertos créditos para financiar las distintas actividades que quiere realizar en su vida, la educación, la compra de una casa, etc. Pero hay que pensar que entre ese deudor y los acreedores, el que tiene una mejor capacidad para evaluar el riesgo de crédito es el acreedor, no es el propio deudor. Normalmente este pequeño deudor, claro, le otorgan una cierta línea de crédito, línea de financiamiento por una cierta cantidad de dinero, porque entiende de que ese acreedor tiene cierta confianza que él va a poder pagar. Y normalmente uno como deudor también tiene la confianza que va a poder pagar, en el sentido de que va a mantener su puesto de trabajo porque uno no se proyecta que lo va a perder. Entonces, no podemos como sistema jurídico castigar a esa persona necesariamente, salvo, claro, que cometa ciertas conductas que sean reprochables, es decir, por ejemplo, mienta en cuanto sea su capacidad efectiva de endeudamiento. Ahora, claro, tú indicas eso, pero lo cierto es que la tentación está a la mano, porque uno puede abrir 1, 2, 3, 4, 5 cuentas corrientes con distintas instituciones bancarias y todas esas te ofrecen, por supuesto, la línea de crédito, la tarjeta de crédito y uno, bueno, de pronto aquellas personas que no han tenido esta educación financiera pueden, ¿cierto?, ir y utilizar todas estas tarjetas de crédito y tan solo no endeudarse por la casa, el auto y la educación de los hijos, sino que porque me quiero ir de viaje o porque quiero comprarme tal televisor que está de moda, etcétera. Es decir, efectivamente existen ciertos riesgos. La ley también los aborda, por ejemplo, para este procedimiento de renegociación establece un límite. Si yo ya he sido admitido para un procedimiento de renegociación por parte de este procedimiento administrativo de la superintendencia, no puedo volver a solicitar la renegociación de las deudas. ¿Tenemos solo una oportunidad para quebrar en la vida? No, 5 años. Hay un plazo de 5 años. Perfecto, ¿ya? ¿Cuál es el incentivo que trata de generar? Claro, la persona va a salir nuevamente a poder obtener algún tipo de crédito, pero se tiene que comportar de manera bastante más responsable en cuanto a su capacidad de endeudamiento. Claro, hay que aprender la lección también. Efectivamente, pero también hay que considerar de que todas estas alternativas, todas estas herramientas siempre tienen que ir de la mano de una mejor educación financiera. Es decir, ningún sistema concursal, ningún sistema de quiebras puede afrontar esas deficiencias que se pueden dar desde el punto de vista de la falta de información que tiene ese deudor o la falta de información que recibe efectivamente el acreedor.
¿Hay requisitos para poder finalmente utilizar este mecanismo ante el caso de que yo ya no puedo seguir pagando mis deudas? ¿Tiene que existir un monto mínimo de deuda para acceder a este no sé si beneficio, pero a esta posibilidad? Desde el punto de vista de la persona deudora, para acceder al procedimiento de renegociación tiene que cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, tiene que ser calificado como persona deudora. ¿Qué significa eso? Que sea un trabajador dependiente o cualquier otra persona que haya sido sujeto de crédito, pero que no tribute como una empresa, como un profesional liberal. Ya, pero por ejemplo, un independiente que es, no sé, una profesora que se dedica a hacer clases particulares y entrega boleta, ¿esa persona puede ser declarada persona deudora? No, esa persona va a ser calificada como empresa deudora y se va a sujetar a los procedimientos de la empresa deudora. A pesar de que sea un trabajo particular, efectivamente, de menor cuantía. De menor cuantía, porque en todo caso se entiende que detrás de eso existe un negocio. Y como existe un negocio, va a ser calificado como empresa y se va a sujetar a los otros procedimientos de reorganización de la empresa o de liquidación. Pero si estamos frente a esta persona deudora, va a tener que cumplir con requisitos, que son tener 2 o más obligaciones vencidas por más de 90 días. De nuevo. ¿Dos o más obligaciones vencidas por más de 90 días y que en el total sumen más de 80 unidades de fomento. Y por otra parte, que no se hayan iniciado procedimientos de cobro judicial, es decir, que no se le haya notificado una demanda ejecutiva o que no se haya iniciado una liquidación concursal. Claro, por lo tanto, cuando sean 2 o más obligaciones vencidas por un plazo de 90 días, 3 meses, sí. ¿Y el monto era? Más de 80 unidades de fomento en el total. Más de 80 UF, ¿cierto? Si estoy en esa situación, rápidamente debo, ¿cierto?, solicitar esta posibilidad antes de pasar a cobranza judicial. Efectivamente. Lo que trata de hacer el sistema en este punto es que las personas se anticipen. Es decir, no sigan endeudándose y sobreendeudándose y pensando que la solución la tienen ellos mismos. Si existe un sistema que crea esta ley que permite de alguna manera tratar de solucionar su problema. Juan Pablo, nos llegan varias preguntas. Dentro de ellas es que necesito tener años endeudado. No, basta 2 o 3, no importa los años que esté endeudado, sino básicamente el tiempo en que no he pagado. El tiempo que no he pagado, efectivamente, los 90 días. Y si yo ya soy, en este caso, deudor, ya soy una persona, yo ya soy una persona deudora, o sea, da lo mismo, que no tiene que ser que el crédito lo tome junto con la entrada en vigencia de la ley. No. Puedo ser deudor desde el pasado. Es decir, hoy entra en vigencia la ley y se puede iniciar un procedimiento de renegociación de deudas hoy mismo. En la medida que cumpla con esos requisitos, se presenta la solicitud ante la superintendencia y se inicia el procedimiento de renegociación. Juan Luis, uno de los aspectos negativos, ¿cierto?, de la deuda impaga para aquellas personas, ¿cierto?, que de buena fe quieren pagar sus obligaciones porque han tenido la necesidad de esa manera mejorar su calidad de vida, es que muchas veces el sistema financiero les cierra las puertas en muchas partes, el temido DICOM, o cierto, el de ensuciar este nombre por la cesación de los pagos. Esto no tiene nada que ver con esta ley. ¿Eso va por carril aparte o no? Tiene un punto en común, que es cuando se termina el procedimiento de renegociación, se obtiene la posibilidad de eliminar ese registro del DICOM. Entonces, lo que se intenta en definitiva es que la persona pueda ser o volver a ser sujeto de crédito. Porque hoy en día sabemos que las personas, para poder financiar sus distintas actividades, normalmente necesitan acceso al crédito. Entonces, en la medida que haya renegociado, es decir, que haya llegado a un acuerdo con sus acreedores, esa deuda se borra. Por lo tanto, esto es un buen mecanismo de acuerdo a la situación, ¿cierto?, que tienen que enfrentar muchas familias. Yo te preguntaba antes de iniciar la entrevista si es que hay personas que están en contra de esto y si es que es real esto de que se aumentan la cantidad de deudores impagos con esta situación y si es que se eleva el riesgo para la banca. ¿Es real eso? Bueno, todo sistema concursal o norma financiera nueva evidentemente tiene que ser ponderada en cuanto a sus riesgos. Lo que pasa es que antes existían otro tipo de riesgos, que era que el ordenamiento jurídico o la ley no establecía ningún tipo de mecanismo. Entonces también existía un riesgo. Si la persona efectivamente no podía pagar, para la banca igualmente existía el riesgo del impago. Acá lo que se está haciendo es generar un sistema de que permite de alguna manera solucionarlo. Si no se puede solucionar, se va a llegar igualmente a la misma consecuencia jurídica, que va a ser la liquidación de los bienes. En el fondo tenemos un paso previo. Se establece un paso previo, pero que siempre es voluntario. Es decir, el deudor se tiene que coordinar con esos acreedores para llegar a un acuerdo. No es una imposición por parte de la ley. Si no se llega a ese acuerdo, no se llega a un acuerdo de ejecución extrajudicial tampoco, claro, se va a dar inicio a un procedimiento de liquidación de todos los bienes de esa persona. Pero con una novedad, cuando estamos hablando de esa persona deudora, el procedimiento es mucho más simple que la quiebra, que como decíamos antes, estaba pensando en una empresa. Aquí estamos hablando de una persona que tiene un patrimonio probablemente bastante reducido. Entonces, al término de ese procedimiento, que debería durar aproximadamente 7 meses, también se van a extinguir esos saldos insolutos. Lo que no alcanzó a pagarse también se extingue.
Juan Luis, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Chile. Ha sido muy claro en la explicación respecto de esta ley de insolvencia y reemprendimiento, conocida como ley de quiebra para las personas. Que estés bien. Muy bien, de nada.